En 1932, miles de indígenas fueron asesinados en El Salvador tras un levantamiento campesino. No hubo juicios ni justicia, solo un silencio profundo que duró generaciones. Fue una masacre que no solo apagó vidas, sino que condenó a la invisibilidad de los pueblos originarios del país. Pero, ¿quiénes eran esas personas? ¿Qué culturas fueron silenciadas? ¿Y por qué aún hoy seguimos sin hablar abiertamente de ellos? En El Salvador se estima que hubo unos 7 pueblos distintos que convivieron, lucharon, comerciaron y dejaron huella en la tierra que actualmente conocemos. Esto no es solo un recuento arqueológico, es un intento por conocer lo que fuimos para entender lo que somos. Este es un viaje al corazón más profundo de El Salvador, a su raíz indígena, a su memoria enterrada, a sus 7 voces ancestrales. Antes de que los conquistadores pusieran un pie en estas tierras, El Salvador no era un país, sino un mosaico, un territorio compartido por al menos 7 etnias, cada una con su propia visión del mundo, sus costumbres, sus territorios y su forma de vida. Para empezar, tenemos a los famosos pipiles, que eran los más numerosos y los que ocuparon buena parte del occidente y centro del territorio. Hablaban el náhuatl, lengua emparentada con el náhuatl azteca, y su cultura tenía influencias mesoamericanas. Fueron agricultores, artesanos y comerciantes. Muchos de los pueblos actuales conservan nombres en náhuatl, como por ejemplo Sonsonate, Izalco y Panchimalco. Los lencas estaban asentados principalmente en el oriente del país, en departamentos como Morazán, La Unión y San Miguel. Su lengua y cultura eran distintas de la de los pipiles. Aún hoy, en zonas rurales de la región, sobreviven costumbres y leyendas vinculadas a su herencia. Los Cacaopera, un pueblo más pequeño, ubicado al norte de Morazán, que su nombre proviene del uso intensivo del cacao, tanto como alimento y como moneda de intercambio. Aunque su lengua ya está extinta, se dice que en algunas comunidades como Cacaopera aún conservan prácticas culturales y tradiciones. Los Xincas, más conocidos en Guatemala, pero con presencia histórica en la frontera con El Salvador. Su lengua no era de origen mesoamericano, lo que los hace aún más enigmáticos. Su historia en suelo salvadoreño es poco estudiada. Los Chortís, relacionados con los mayas, vivían en zonas del norte, especialmente en Chalatenango, cerca de la frontera con Honduras. Aunque su presencia fue reducida en El Salvador, son parte del rompecabezas original de los pueblos ancestrales. Los Pocomán eran un grupo maya que habitaba sobre todo en lo que hoy es Guatemala, pero también se ha documentado su presencia marginal en zonas cercanas de la frontera salvadoreña, especialmente en Ahuachapán y Chalatenango. En El Salvador su presencia fue menor en comparación con los pipiles o los lencas, pero al igual que los chortís, forman parte del complejo mapa étnico prehispánico del país. Los choroteas eran un grupo de origen náhuatl que emigró desde el centro de México hacia el sur y se estableció en zonas del actual noroeste de Nicaragua, además del Pacífico de Honduras y parte del oriente de El Salvador, particularmente en La Unión y zonas cercanas al Golfo de Fonseca. Aunque no ocuparon un territorio grande dentro de El Salvador, su presencia está documentada y se les conoce como parte del corredor cultural mesoamericano. Estaban emparentados lingüística y culturalmente con los pipiles, pero tenían costumbres distintas y se adaptaron en los entornos costeros, aunque también se mencionan a los ulúas, los nonualcos y los potones. Los nonualcos, un subgrupo de los pipiles, al igual que los potones, una subdivisión lenca, y los ulúas, que están poco documentados, pero presentes en zonas orientales, sobre todo cerca del río Lempa. Con el siguiente mapa estaremos viendo exactamente la distribución de todas estas etnias a lo largo del territorio salvadoreño. Los nahuas o los pipiles predominaban en el occidente y centro del país. Fundaron señoríos poderosos como Cuscatlán. Los lencas establecidos sobre todo en el oriente y algunas partes del norte, con una organización más dispersa pero ancestral. Los cacahuiras o cacaoperas, grupo minoritario en la zona de Morazán y una pequeña parte de San Miguel y La Unión, con raíces lingüísticas y culturales propias. Los Xincas, etnia enigmática asentada en la frontera que hoy en día se comparte con Guatemala, con
una lengua no mesoamericana y aún poco comprendida. Los mayas chortís, presentes principalmente en la zona del norte, como Chalatenango, en conexión con el occidente de Honduras. Los mayas pocomán establecidos en puntos del occidente, como Ahuachapán y parte de Santa Ana, como fuerte influencia maya. Los chorotegas ubicados en la zona costera oriental, vinculados culturalmente con pueblos del sur de Nicaragua. Este mapa étnico no era estático, existía movilidad, intercambio y también conflictos, pero todos estos pueblos compartían algo en común, una relación espiritual con la tierra y el maíz como centro de su cosmovisión, y además la resistencia frente a los ciclos de cambio que llegaría con la conquista. En 1524, Pedro de Alvarado, al mando de tropas castellanas y aliados indígenas provenientes de México, emprendió la conquista del territorio que hoy conocemos como El Salvador. Los nahuas del señorío de Cuscatlán ofrecieron una feroz resistencia. Las crónicas españolas relatan enfrentamientos brutales y la dificultad de someter a los pueblos guerreros del occidente salvadoreño. Los lencas, menos centralizados y más dispersos geográficamente, fueron dominados paulatinamente. Sus líderes, como el legendario Lempira, ofrecieron resistencia en lo que hoy es Honduras. Otros grupos como los cacahuira, los pocomán, chorotegas, chortís y chincas fueron marginados hasta casi su desaparición. Durante la época colonial, los indígenas fueron reducidos a una categoría genérica, los naturales. El racismo estructural, heredado del orden colonial, persistió tras la independencia en 1821. La élite criolla que asumió el poder mantuvo intacta la desigualdad y la indianidad. En los siglos XIX y XX, la invisibilización se profundizó. Las reformas liberales impulsadas por los gobiernos de turno expropiaron tierras comunales indígenas para expandir el cultivo del café. Los pueblos originarios no solo fueron despojados de sus territorios, sino también de su derecho a nombrarse como tales. Por ejemplo, la matanza de 1932, tras la fallida insurrección campesina, marcó un antes y un después. El Estado respondió con una represión brutal. Se estima que entre 10.000 y 30.000 personas fueron víctimas mortales. Desde entonces, ser indígena se volvió un estigma peligroso. El miedo al exterminio llevó a muchas comunidades a ocultar sus costumbres, a abandonar sus idiomas y camuflar su identidad bajo la categoría mestiza. A pesar de siglos de marginación, represión y olvido, en las zonas rurales, lejos del control estatal, muchas comunidades conservaron fragmentos esenciales de su identidad, creencias, prácticas agrícolas, medicinas tradicionales, espiritualidad y sobre todo la memoria oral. Hubo expresiones de resistencia cultural silenciosa. Las mujeres siguieron transmitiendo conocimientos ancestrales en los fogones, en la forma de preparar el maíz, de hacer el petate, de organizar a la comunidad y de la lengua náhuatl, aunque al borde de la extinción fue hablado en secreto por algunos ancianos en comunidades. También en Cacaopera, Morazán, los cacahuiras conservaron tradiciones únicas, como sus danzas y trajes rituales. En el oriente, los lencas sobrevivieron en pequeños grupos ligados a prácticas agrícolas y una espiritualidad ancestral sincrética. En San Miguel, La Unión o Ahuachapán, los descendientes de pueblos como los chorotegas o los chortís mantuvieron una presencia dispersa pero viva. Durante décadas, el Estado salvadoreño negó la existencia de pueblos indígenas. No figuraban en censos, ni en políticas públicas, ni en los libros escolares. El silencio institucional fue parte del legado de 1932. Fue hasta el año 2014 que la Asamblea Legislativa de El Salvador reformó la Constitución para reconocer oficialmente a los pueblos indígenas. Tras años de presión de organizaciones sociales, académicos y líderes comunitarios, el artículo 63 fue modificado para afirmar que el Estado reconoce a los pueblos indígenas y adoptará políticas para preservar y desarrollar sus identidades, cosmovisiones y valores espirituales. Además, la lengua náhuatl, la última lengua indígena viva en El Salvador, está en peligro crítico de desaparición, a pesar de algunos esfuerzos comunitarios y de la cooperación internacional. El número de hablantes es extremadamente reducido. Hablar de las etnias de El Salvador no es mirar al pasado con nostalgia, es reconocer una raíz viva, una historia profunda que ha sido negada, silenciada, pero nunca borrada. Los pueblos originarios no son una nota de pie de página en los libros de historia, son parte
parte esencial de lo que somos hoy en día, aunque el país se haya construido muchas veces dándole la espalda. Cada palabra en náhuatl que aún se pronuncia, cada ceremonia que se realiza y cada comunidad que se organiza en una afirmación de existencia frente al olvido. Estas identidades resisten también en una forma de memoria. Reconocer esta diversidad no es un acto simbólico, es una responsabilidad ética. Es entender que la historia de El Salvador no comienza con la independencia ni con la república, sino mucho antes, en los pueblos que cultivaron estas tierras, que nombraron sus ríos y volcanes, que tejieron sus mitos y defendieron su territorio. Hoy más que nunca es tiempo de escuchar esas voces, no como un gesto folclórico, sino como un acto de justicia, porque sin los pueblos originarios, El Salvador no se entiende, y porque una nación que olvida sus raíces camina sin alma. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video, y si te ha gustado el contenido puedes apoyarme con un like, y si quieres beneficios exclusivos puedes convertirte en miembro del canal y así nos estaremos viendo en una próxima historia.